Hay una oración muy antigua que mucha gente repite para ayudar a las ánimas del purgatorio. Dicen que esas almas sufren, que esperan nuestras oraciones y que a veces incluso pueden ayudarnos. Pero hay algo que casi nadie dice. Cuando rezas para que las almas se acerquen, cuando les pides una señal, cuando les abres la puerta, no tienes forma de saber qué es lo que va a responder primero. Esta es la historia real de Lucía, una mujer devota que rezaba cada noche por las ánimas benditas, hasta que un día algo sí respondió, pero no era un alma, y cuando Lucía se dio cuenta de lo que había invocado, ya era demasiado tarde. Hay creencias que pasan de generación en generación, oraciones antiguas, rituales que se repiten sin cuestionarse, devociones que, según dicen, ayudan a las almas que aún no pueden descansar. Pero lo que casi nadie se pregunta es quién más podría estar escuchando esas oraciones, porque cuando una puerta se abre en el mundo espiritual, no siempre la cruzan quienes deberían, y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Lucía. Lucía era una mujer tranquila, vivía sola en una casa antigua al final de una calle estrecha en un pequeño pueblo. No tenía hijos, no tenía marido, y desde que su madre había muerto, su vida se había vuelto silenciosa, demasiado silenciosa. Tal vez por eso encontró consuelo en algo que muchos otros evitaban: las ánimas benditas del purgatorio. Desde niña había escuchado historias sobre ellas. Su abuela le enseñó que existían almas que aún no podían entrar al cielo, almas que sufrían esperando las oraciones de los vivos. Si rezas por ellas, decía su abuela, ellas nunca lo olvidan. Lucía tomó esas palabras muy en serio. Con los años convirtió una pequeña mesa de madera en un altar. Encima colocó una imagen de las ánimas entre llamas suaves, un rosario antiguo y varias velas blancas. Cada noche hacía lo mismo. Encendía una vela, se arrodillaba y rezaba. Al principio solo pedía por ellas, por las almas olvidadas, por los muertos sin familia, por aquellos que nadie recordaba, pero con el tiempo comenzó a hablarles. Si alguna necesita ayuda, puede acercarse. Lucía no pensaba que algo fuera a responder, hasta que una noche ocurrió, una noche fría de noviembre. La casa estaba completamente en silencio. Lucía había terminado su rosario cuando algo llamó su atención. La llama de una vela comenzó a moverse, pero no había viento. La ventana estaba cerrada, la puerta también. La llama se estiró lentamente, como si algo invisible estuviera pasando cerca de ella. Lucía frunció el ceño. ¿Hay alguien aquí? Silencio. Luego ocurrió algo más. Toc, un golpe suave. Lucía levantó la cabeza. Toc, otro golpe. Y luego un tercero. Toc, 3 golpes en la pared, lentos, espaciados. Lucía sintió que el corazón le latía más rápido, pero no sintió miedo, sintió algo diferente. Esperanza. ¿Son ustedes? No hubo respuesta, pero la vela volvió a moverse. Lucía sonrió. Gracias por escucharme. Esa fue la primera vez, pero no fue la última. A partir de ese día comenzaron a suceder cosas pequeñas, extrañas, pero para Lucía, maravillosas. Cuando perdía algo, lo encontraba después de rezar. Cuando tenía un problema, parecía resolverse. Una noche incluso escuchó pasos suaves en el pasillo después de su oración. No pasos normales, pasos arrastrados, como si alguien caminara muy lentamente. Lucía salió de la habitación. Ánimas benditas, el pasillo estaba vacío, pero el aire estaba frío, mucho más frío de lo normal. Lucía volvió a su habitación convencida de algo. Las ánimas la escuchaban y tal vez estaban cerca, pero lo que Lucía no sabía era que hay cosas en la oscuridad que también escuchan cuando alguien las llama, y esas cosas no siempre tienen buenas intenciones. Las primeras pesadillas comenzaron unas semanas después. En el sueño, Lucía estaba en un lugar lleno de humo. No podía ver el cielo, ni el suelo, solo un resplandor rojo muy débil, como brasas lejanas, y figuras, siluetas oscuras arrodilladas en todas direcciones. Parecían personas, pero no tenían rostro, no tenían ojos, solo oscuridad donde deberían estar. Lucía caminaba entre ellas y todas parecían mirarla. Entonces una de las siluetas levantó el brazo, la mano se estiró hacia ella y una voz habló, una voz profunda, rasposa, como si viniera desde muy lejos. Lucía, ella despertó de golpe.
El corazón le latía con fuerza. Solo fue un sueño, susurró, pero el sueño volvió y la voz también. Lucía, Lucía, ayúdanos. Cada noche la voz era más clara, más cercana. Lucía pensaba que estaba escuchando a las almas que sufrían, así que rezó más tiempo, más fuerte. Ánimas benditas del purgatorio, si alguna necesita oración, acérquese. Y algo realmente lo hizo, pero no era lo que Lucía creía. Las cosas comenzaron a cambiar dentro de la casa. Las velas se consumían demasiado rápido. Las sombras en las paredes parecían moverse incluso cuando la llama estaba quieta. Y algunas noches, Lucía sentía algo detrás de ella cuando rezaba. No lo veía, pero lo sentía, como si alguien estuviera inclinado sobre su hombro, observando, escuchando, esperando. Una madrugada despertó sobresaltada. Había escuchado pasos otra vez, en el pasillo, lentos, arrastrados. Lucía abrió la puerta. ¿Hay alguien? El pasillo estaba oscuro, vacío, pero cuando se giró para regresar a la habitación, lo vio. Una sombra en la pared, alta, delgada, pero no coincidía con nada de la habitación. Lucía levantó la mano. Su sombra se movió, pero la otra no. La sombra permaneció quieta. Luego comenzó a deslizarse lentamente por la pared. Lucía sintió un escalofrío. Ánimas benditas, la sombra se estiró y desapareció. Esa fue la primera vez que Lucía sintió miedo, solo un poco, pero suficiente para ir al día siguiente a la iglesia del pueblo. Allí habló con el padre Esteban, le contó todo, las velas, los golpes, los sueños, las sombras. El sacerdote escuchó en silencio. Su expresión se volvió cada vez más seria. Lucía, dijo finalmente, exactamente qué les dices cuando rezas. Les pido que se acerquen, que me hablen, que me den señales. El padre Esteban bajó la mirada. Lucía, hay algo que debes entender. Las almas del purgatorio no se manifiestan así. Lucía sintió un nudo en el estómago. Pero alguien me responde. El sacerdote levantó la vista y dijo algo que la dejó helada. Ese es el problema. Algo te está respondiendo, pero no sabemos qué es. Lucía sintió un frío extraño en el pecho. ¿Qué cree que sea? El sacerdote tardó en responder. Algo que escuchó tu invitación, algo que vio tu puerta abierta y decidió entrar. Esa noche Lucía regresó a casa con una sensación terrible. Encendió la vela del altar, pero por primera vez dudó antes de rezar. Ánimas benditas del purgatorio. La vela se apagó, de golpe, como si alguien la hubiera soplado. La habitación quedó en penumbra. Entonces escuchó la voz, no en su cabeza, en la habitación, justo detrás de ella. Lucía, la voz era profunda, oscura, antigua. Lucía se giró lentamente. La sombra estaba allí, mucho más grande que antes, pegada a la pared, pero parecía sobresalir de ella. ¿Quién eres?, susurró. La sombra se movió. Tú me llamaste. Lucía comenzó a temblar. Yo llamé a las ánimas. La voz respondió con algo que le heló la sangre. Las ánimas no responden, pero yo sí. Pausa larga. Durante días Lucía dejó de rezar. Quitó las velas, quitó la imagen, pero ya era demasiado tarde, porque aquello ya estaba dentro. Las puertas se abrían solas, los espejos reflejaban sombras que no estaban en la habitación, y cada noche la voz volvía. Lucía, 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 hasta que una madrugada comprendió algo terrible. Cada oración, cada invitación, cada señal que había pedido, había sido una llamada, un llamado constante, un llamado desesperado, y algo había respondido primero. La última vez que vio la sombra fue una noche sin luna. Lucía estaba arrodillada en el suelo, llorando. No te llamé a ti. La sombra apareció en la pared, enorme, más oscura que la oscuridad. Pero abriste la puerta. Lucía cerró los ojos. Vete. La voz respondió con calma. Todavía no. La sombra comenzó a deslizarse por el suelo, acercándose lentamente. Tú me diste permiso. La vela se apagó. La habitación quedó completamente negra y la última cosa que Lucía escuchó fue la voz susurrando junto a su oído. Ahora rezarás para mí. Dicen que la casa de Lucía quedó abandonada. Nadie volvió a vivir allí.
Las ventanas permanecen cerradas, las puertas están cubiertas de polvo y el jardín se secó hace años, pero algunas personas que pasan cerca por la noche aseguran haber visto algo extraño, una luz, una pequeña luz de vela, encendida dentro de la casa, en la misma habitación donde estaba el altar. Un vecino del pueblo juró que una noche se acercó a mirar por la ventana, no vio a nadie, pero escuchó algo, una voz cansada, temblorosa, repitiendo una oración una y otra vez, como si alguien estuviera rezando sin parar. Pero lo más extraño es que la oración no era para las ánimas. La voz decía: por favor, no respondan, no respondan. Y entonces otra voz habló, una voz profunda, una voz que no sonaba humana. Desde la oscuridad de la casa, dijo solamente: demasiado tarde, porque cuando alguien abre una puerta en el mundo espiritual, no siempre es posible volver a cerrarla. Y algunas noches, si pasas cerca de la antigua casa de Lucía, puedes escuchar dos voces rezando, pero ninguna de las dos está pidiendo salvación.